Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Romanos, hermanos. Capítulo 1. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para ponernos en las manos de Dios en esta mañana. Amén. Todavía. Padre, te damos gracias. Primero que nada, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, en tu grande misericordia, un día más de vida, Señor. Y darnos la oportunidad de estar en el punto de reunión, Señor, que es tu casa. Y que a esta hora, Señor, tú nos has preparado para sentarnos a la mesa, Señor, y recibir el pan de este día. Te doy gracias por que nos enseñas, Padre, de mandar ese pan cada día en nuestras oraciones. Y tú cumples a tu promesa, Señor. Así que bendito Padre, reparte a cada uno de nosotros conforme a nuestros corazones y conforme a tu voluntad, Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que haga la función, Padre, en cada uno de nosotros. Y que como instrumento, Señor, me pongo en sus manos. Quita toda palabra humana, Señor, y que sea su palabra la que nos ilumine, Señor, y nos estimule, Padre, en nuestra fe, para seguir adelante cada día, Señor, y prepararnos para ese encuentro contigo, Señor, en los cielos. Padre, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos a leer todos juntos. Versículo 18, hermanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia a la verdad. Nosotros, hermanos, conocemos la creación de Dios, conocemos el paraíso, que también viene en su palabra, conocemos la caída o la entrada del pecado, y conocemos el sacrificio, que bien sabemos, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Amén? Parte de lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es esto. Y una de las cosas que conocemos en la palabra de Dios es que Dios lo hizo todo. Amén. La palabra de Dios nos enseña que está a la diestra del Padre. Amén. Viendo todo lo que el ser humano pues sigue haciendo generación tras generación y tras generación. Amén. Pero todo empezó por una creación, y dentro de la creación vino el hombre. Dios le puso en un paraíso que Dios tenía preparado, y en ese paraíso vino la caída del hombre, la entrada del pecado. Y en cada una de las facetas, hermanos, vamos a ver en este tiempo que ya sabe, como usted y yo, que somos de estas generaciones, lo que estamos viviendo y lo que está padeciendo generación tras generación. Para eso, le voy a leer unos artículos que estuve viendo. Rupert Larry, del Ministerio del Campus Utrecht, dice él que ha trabajado con estudiantes universitarios por más de 20 años, sirviendo en 3 estados distintos de los Estados Unidos. Y el nivel de escepticismo nunca ha sido tan alto como ahora. Entró el pecado, hermanos, y sabemos que entró desde los primeros capítulos del Génesis. Amén. Y para eso quiero que usted vaya al libro de Génesis, capítulo número 3. Jehová les dio una instrucción al ser humano, hermanos, a Adán y a Eva, que no comieran de un fruto. Pero en el capítulo 3, hermanos, dice así la palabra de Dios, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le hace la pregunta a la mujer. Y la mujer responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no
muráis. Hoy te vamos a ir a la Biblia, quiere decir, el pecado es igual a muerte. Aquí hubo una instrucción, vas a morir si comes de ese fruto. La instrucción está clara, amén. Y está clara por lo siguiente. Muchas de las veces el ser humano, hermano, se excusa porque dice, no, hermano, pues es que, pues usted sabe, yo no estudié, mire, yo llegué apenas a la primaria, llegué a la secundaria, o no tuve escuela, desde el rancho donde yo vengo, nunca tuve escuela. Y era una vez en una iglesia, hermanos, yo me acuerdo que platicaba con unas hermanas, casi muchas de ellas venían de algunos de los ranchos, y yo le decía, sí, hermana, nada más que, ¿cuántos hijos tiene? No, pues tengo 12. Ok, imagínese, y eso que no sabía nada. ¿Qué tal si hubiera sabido? ¿No hubieran sido 24 o lo que Dios le hubiera dado? Y se reía la hermana. No, sí, hermano, pero es que, pues imagínese, uno los educó como pudo. Así es, hermana. ¿Y de dónde sacó eso con lo que pudo educarlos? No, pues investigando, leyendo instrucciones, recibiendo instrucciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, y trataba de conducir a nuestros hijos por medio de esas instrucciones. Amén. La instrucción es bien importante, hermanos, de lo que Dios nos habla en sus sagradas escrituras. Y muy claras. Y por más complejas que estén, dice la palabra de Dios que tenemos a uno que nos va a instruir, que es el Espíritu Santo. También dice la palabra de Dios que el que le haga falta de sabiduría, dice, demándesela a Jehová. No tenemos excusa, hermanos. A Eva le dieron una instrucción como a Adán. Pueden comer de todo, excepto de este que está aquí. Aquí al centro del huerto. No lo comas. No dice la Biblia, pero si hay una respuesta es porque probablemente en sus pensamientos vinieron a ellos, entre Adán y Eva. Bueno, Jehová nos estará diciendo eso, pero ¿qué pasa si yo lo como? Por eso Jehová les dijo, y les digo que no coman, porque van a morir si comen ustedes de eso. Para esto, hermanos, quiere decir que cualquier cosa que yo hable, cualquier acción que yo haga, al final voy a encontrar un resultado. Y tal vez ese resultado no me va a gustar, tal vez ese resultado no lo esperaba, pero se va a presentar. Y a veces nos enojamos buscando a quién más echarle la culpa. Porque así sucedió aquí, en esta situación. Entonces, hermano, la instrucción se quedó clara para ellos. No comas porque mueres. No hubo más instrucción. No venía si me iba a morir de cáncer, si me iba a morir de esto, de leucemia, si me iba a morir de alguna enfermedad. No, nomás le dijo, vas a morir si comes. No lo hagas. Nada más fue eso. No hubo más instrucciones, ni más explicaciones. Solamente la instrucción fue, no comas. Dios los tenía en el paraíso. Le dio una instrucción. Viene la caída. Dice el versículo número 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, el enemigo, hermanos, siempre nos va a atacar aquí en el pensamiento. Siempre. Siempre nos va a atacar ahí. La serpiente le dijo, no vas a morir. Tenemos dos fuentes, hermanos, de donde salieron instrucciones. Jehová le dijo, vas a morir si comes. Llegó otra persona y le dijo, no es cierto, no vas a morir. Y esa representación siempre está, hermanos, siempre está en nuestros tiempos.
Y en generación tras generación sigue pasando. Dice este maestro, hermano, de este ministerio: he trabajado con muchos jóvenes y cada vez los veo con un nivel más de escepticismo que jamás había visto. La Biblia habla en San Mateo 24, hermano, que la maldad se multiplicará cada día más y más y más y más. Así que también anoté otra parte más. Jay Sedgwick, profesor del Ministerio de Educación y Liderazgo del Seminario Teológico de Dallas, dice así: sumergidos en el insidioso escepticismo de la posmodernidad, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes y nuestros jóvenes adultos están luchando con sus compromisos con Dios. Vino la entrada del pecado, hermanos. Vino el sacrificio en la cruz del Calvario. Empieza a haber gente salva por Dios. Pero la palabra de Dios, hermano, en Mateo nos habla, dice: id y hacer discípulos y enseñarles la palabra, llevarlo a las aguas bautismales. Y dice la palabra de Dios: y sígales diciendo y enseñando que yo estaré con ellos todos los días hasta que yo venga. Pero la palabra de Dios les dice, hermano, que tienes que ir haciendo discípulos. O sea, ya viniste a los pies de Cristo, tienes que seguir preparándote día tras día, día tras día, día tras día. Este libro, hermano, de la vida que Dios nos ha dejado aquí y que nos lo ha permitido, nunca nos lo vamos a acabar. Porque es tan extenso, tan lleno de vida para nosotros, que cada vez que tú leas un pasaje y lo vuelvas a leer y lo vuelvas a leer y lo vuelvas a leer, vas a encontrar vida para ti. Dice este otro maestro del Seminario Teológico de Dallas que cada día ve más a adolescentes, jóvenes y jóvenes que ya se convierten en adultos con un gran problema, hermanos. Y están luchando con una gran intensidad para mantenerse en el camino de Dios. ¿Por qué? Por lo que está sucediendo, hermanos. Los ataques, hermanos, del cristianismo hoy en este día está llevándolos a un momento muy frío, donde solamente se quieran ellos mismos, las personas. Y ya no nomás es en los jóvenes, por eso les digo, es una gran intensidad que todo el pueblo de Dios, aún los adultos, están batallando en el crecer de la palabra de Dios, porque está entrando alguien más diciéndoles: no vas a morir, no es cierto lo que dice la Biblia, estás perdiendo el tiempo en la iglesia, todas las iglesias son iguales, para que buscas a Dios no existe ya. Y cada vez es más profundo el mensaje de la otra fuente que te está hablando. Y tal vez tú vas a pensar: es Dios. Porque aún entre las personas más religiosas, hermano, se presenta y te dice que hagas tal cosas de tal manera. Y tú dices: es Dios. Pero es la otra fuente, la que te está comunicando que no vas a morir, que te está comunicando lo que Jehová te ha enseñado, lo que Dios te ha enseñado en su palabra. Por eso regreso para acá de nuevo y dice, versículo número 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Jehová, hermanos, Dios siempre va a dar lo necesario para tu vida y para la mía. ¿Sí? Dice su palabra que no dejará pasar cosas que no podamos soportar, sino que esas cosas que vamos a pasar las vamos a aprender y Dios estará con nosotros. Así es que Dios no va a dar
lo que no necesitas todavía. Dios no va a entregar, ¿sí?, lo que tú estés pidiendo, pero que Dios sabe que te vas a distraer de su camino. Entonces Dios no lo va a dar, porque vas a morir. ¿Sí? Pero esta otra fuente, primero va a romper esta instrucción y te va a decir, no es cierto. Y te va a explicar por qué. Y esa explicación se la dieron a ella. Y le dijo, Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos tus ojos. Tú le dices a uno de tus hijos, mijo, no te juntes con ellos porque son drogaditos. Escuche bien. No vayas porque son drogaditos. Solamente le dices eso. ¿Sí? Solamente le dices eso. No lo hagas porque ellos son esto. No lo hagas. Pero viene la otra fuente. Es que ella o él, papá o mamá, nunca la han probado. Tú necesitas probarlo. Otro, necesitas demostrar que eres hombre. ¿Sí? Mujer, necesitas demostrar quién tiene autoridad. Y si la persona es muy religiosa, dice, Dios me está hablando. ¿Y qué hace? Hacen las cosas de la otra fuente que les está diciendo que la instrucción ya fue un no. Pero esta otra fuente te está explicando que no es cierto, 1, 2, y ¿qué vas a encontrar ahí? ¿Qué vas a encontrar si es droga? Te va a decir, te vas a entrar a un momento de relajación. ¿Qué va a pasar si el alcoholismo va? Pues te va a relajar también, sí, pero tú vas a mostrar que eres hombre, ya tienes edad para tomar, sí. Entonces vienen las otras fuentes y empiezan a tomar decisiones el ser humano. Eva, hermanos, en el siguiente versículo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Le cambió la perspectiva, hermanos, que Jehová ya le había dejado instalado en el corazón de Eva, de que no podían comer. Ahora Eva cambió de pensamiento y dijo, ah, caray, creo que se ve bueno. ¿Qué dicen ahora los muchachos cuando tienen a compañeros de escuela, de trabajo? Mamá, es que es bueno. Es que es buena, mamá. Si tú la vieras, es buena, es bueno. Y a veces nuestros padres nos dicen, ¿y va a la iglesia? No, pero es bueno. Dos fuentes, acuérdese. Hay dos fuentes siempre. ¿Y busca a Cristo? No, pero es bueno. ¿Y por qué sigues con esas amistades? Mamá, son buenas. ¿Y van a una iglesia? No, mamá, pero son buenas. ¿Buscan a Cristo? No, mamá, pero son buenas. Dos fuentes, hermanos. ¿Sí? Dos fuentes. Amén. Entonces, Eva, hermanos, dice, ah, caramba, ahora se ve delicioso el árbol, con la otra fuente de la cual me estaba diciendo que no iba a pasar. Creo que el árbol es bueno y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué le dijo Satanás, la serpiente, a Eva? ¿Qué le dijo Satanás, la serpiente, a Eva? Regresas el 5. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
Si usted se pone a pensar, hermanos, ¿por qué no trabajó al hombre y por qué trabajó a la mujer? Es por las cualidades que Dios trabajó en la mujer y en el hombre. Por lo tal motivo, la serpiente dijo, puedo trabajar más con la que puede estar más sensible a lo que le voy a decir, a la nueva instrucción que le voy a dar. ¿Sí? Y fue más sensible y dijo que el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Regrésese a Romanos, capítulo 1. El pecado, hermanos, inició. Versículo número 18, donde estábamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay mucha gente, hermanos, que están haciendo caso a lo que Dios ha dicho, ir y a ser discípulos. Pero también hay muchas personas que le están haciendo el trabajo, también a la serpiente, a la otra fuente, a Satanás. Y esa lucha, hermano, es la lucha constante de estos tiempos. Versículo número 19. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifiesto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, hermanos. Una de las cosas, hermanos, que nos hablan estos pasajes, muy importantes, es que Dios está indignado, hermanos, con cada generación que nace, cada generación que va caminando, ¿sí? Y dice la Biblia, hermanos, nos enseña que está indignado, porque se está cometiendo mucha injusticia con todos, hermanos. Y la verdad cada vez se oculta más de las cosas malas que hacen. ¿Por qué, hermanos? Porque sus obras son malas. Los pecadores, hermanos, no permiten que la verdad obre en sus corazones. Y esta parte, hermanos, la podemos ver mucho en nuestras familias. Todos tenemos hermanos, hermanas, tíos, todos tenemos familiares. Y siempre hay una familia, hermano, que desde pequeños a veces crecen en el Evangelio. Van creciendo y todos juntos van a la iglesia y todos van siendo instruidos. Pero llega la edad, hermanos, que el mundo ha marcado como la edad adulta, que para nosotros en México es los 18 años. Y dicen, muchos jóvenes, llegando yo a mis 18 años, yo me voy a ir a vivir, me voy a ir a rentar. Voy a ir a hacer lo que yo quiera ya. Ya basta de las instrucciones de nuestros padres. Voy a seguir. ¿Quién le está hablando? Voy a seguir lo que yo creo. Se le estuvo instruyendo, pero llega a las costumbres de este mundo donde le tienen marcado una instrucción donde le dicen, tú eres mayor de edad, ahora son tus responsabilidades lo que tú haces. Y más que meter un temor al ser humano, hermanos, esta fuente le dice, tranquilo, no temas, vas a tener libertad de hacer las cosas. Ahora eres tú mismo el que te va a mandar. Ahora tú puedes tomar decisiones. Tú puedes hacer las cosas como tú creas que son correctas. Ideologías, instrucciones diferentes. ¿Qué le está diciendo Satanás otra vez, hermano? Le está diciendo que vas a alcanzar sabiduría. Solamente prueba,
las cosas como tú creas que son correctas. La palabra de Dios, hermano, por eso habla de que Dios está indignado por las injusticias que se presentan y que nos está hablando aquí en Romanos. No permiten que opere en su mente, por el contrario, intentan usarlo como excusa para sus pecados. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, hermanos, a partir del último párrafo, dice: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La palabra de Dios, hermano, en Génesis, en la creación, Génesis capítulo 1 nos dice, ¿qué fue lo que creó el Señor? ¿Y qué fue lo que creó? Todo. ¿Habrá algo que Dios nos haya creado? Todo lo creó. El capítulo 1 te describe paso a paso lo que creó el Señor. Cielo, tierra, dividió aguas, puso el sol, la luna, las estrellas, ¿sí? Dio para que creciera plantas, hierba, hizo la creación de todos los animalitos que conocemos, ¿sí? Y aún aquellos que no conocemos, hizo a su imagen y semejanza al ser humano, porque ahora usted y yo estamos vivos y venimos de esa creación inicial. Así que este panorama se sigue presentando en cada generación tras generación, generación tras generación, generación tras generación. ¿Qué más te gustaría a ti? Que todos tus hijos siguieran el camino de Dios cuando tú les enseñaste. Qué bueno fuera a los padres que Dios los alcanzó en otra edad y que ahora están testificando del Señor. ¿Y qué más te gustaría? Que todos estuvieran en el camino de Dios. Pero hay otra fuente, más arreguida, más fuerte, cada vez diciéndole no, no y no. Este capítulo, hermanos, no tiene excusa para el ser humano de todas las instrucciones que está leyendo usted y que usted se lo ha compartido a otra persona de lo que es la creación. Y le voy a platicar algo. Fíjese bien, una vez estuve platicando con un joven y este joven me platicaba acerca de lo que era la creación, de lo que era el mundo. Él me mostraba cómo era posible que estuvieran acomodados así los planetas y me empezó a hablar acerca del Big Bang. Y me decía, pastor, ¿cómo es posible esto? Que estén alineados todos los planetas y que estén girando en órbita el Sol y la Luna. Y yo le digo a él, primero, ¿qué estás estudiando en la universidad? Ok. ¿Desde cuándo vas a la iglesia? Desde niño. Muy bien. ¿Aún sigues teniendo duda? Sí, dice, todavía. Ok, vamos a hacerte otra pregunta, le dije. ¿Ibas a la escuela dominical? Sí. Ok. ¿Me puedes decir alguna de las clases que tenías en la escuela dominical? Y ahí viene la parte que le quiero demostrar. Me dice, la creación de Dios, esa siempre y nunca falla en las escuelas dominicales de los niños. Dice, pero qué gran mentira enseñan los maestros de la escuela dominical. Ahora que yo estoy en la universidad y que he estudiado autores de libros, autores que trabajan la astronomía, autores que trabajan la física, dice, la lógica, he entendido que no existe. Todo eso lo hizo la naturaleza del universo. Y yo le digo, ok, como tú te crees muy estudioso, agarré la Biblia y le digo, quiero que me leas Génesis 1. Despacito, vámonos paso por paso. ¿Llevas prisa? No, yo tampoco. Empezamos. Y empezó a leer Génesis 1:1. Dice, creó Dios. Dice, no puedo decir eso, es mentira, dice. Le estoy diciendo que es mentira. Le dije, no vamos a entrar en discusión, solamente quiero que lo leas. Nada más léelo. Leyó todo el capítulo 1. Al final, se quedó serio y me dijo, es que no lo puedo creer. Alguien más estaba ahí con nosotros. Yo le digo, ¿por qué?
¿qué dificultad de letra o palabra no entiendes? Dijo, es que no lo puedo creer. Otra vez te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la letra, palabra, que no puedes traducir o que necesitas un significado? Y se ríe y dice, ni una. Entonces, ¿qué no te queda claro? Le dije, ¿qué no es claro? Es que esos grandes autores que le digo son de gran renombre. Le dije, ok. ¿Y tú crees que ellos son más que Jehová? ¿Más que Dios? Pues no, dice, pero ellos han estudiado y han ido al espacio a ver cómo está todo eso. Le digo, ¿y qué dice la Biblia en Génesis 1:1? Lo acabas de leer. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dice que todo estaba en un gran descontrol, desorden, completamente. ¿No crees que Él es mayor todavía? Sí, dice, pero mi sabiduría no la puede aceptar. Le dije, ese es el problema. Cuando tu sabiduría se cree mayor que la palabra de Dios, hay un choque. Y mientras tú no doblegues, mientras tu corazón no sea humilde, tu corazón va a estar luchando contra eso. Y tú por lo pronto vas a estar en la caída del pecado. Porque vas a estar haciendo cosas que tú crees que es correcto. Cuando la Biblia te está enseñando que no lo es. Y que no hay opción. Amén. No hay opción. Dios nos hizo con sentimientos, es cierto. Pero si usted ha leído el pasaje de Lázaro, el mendigo, y cuando él murió y que fue a las llagas del infierno, dice este pasaje que volteaba hacia el cielo y le gritaba al padre Abraham y le decía, Padre Abraham, manda a Lázaro que con la punta de su dedo venga y moje mi lengua, porque está siendo atormentada en las llamas de este fuego. Fíjese bien, Abraham explica la palabra de Dios, que hay un gran abismo y nadie puede pasar ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Nadie. Este pasaje, hermanos, a muchos ha hecho reflexionar, pero muchos, aunque lo han leído una y otra vez, siguen obedeciendo la nueva fuente para ellos. Sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos, que no hay excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, a veces el hombre, hermanos, cuando no quiere aceptar lo que dice la Biblia y que usted está viviendo una vida de una forma y lo vas a la Biblia te dice que no, y tú dices, pero es que sí es cierto, pero Dios ¿a poco no tiene corazón? Yo necesito no romper los lazos con mi familia, yo necesito no romper los lazos con mis padres, yo necesito no romper los lazos con mi familia, pero la Biblia te dice otra cosa. Pero tus sentimientos los pones y dices, es que no quiero hacer esto. La instrucción te está diciendo algo y tú, no quiero hacerlo así de esta manera, pero es porque alguien más te está diciendo que no lo hagas. Y una de las cosas, hermano, que nosotros tenemos que tener claro, es que en el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay mucha gente en nuestra familia, hermanos, que le hablamos de Cristo, ¿sí? Y cuando tenemos conversaciones con nuestros familiares, a veces le decimos, mira, es que tienes que venir a Cristo, ¿verdad? Date la oportunidad de que Dios toque tu corazón, date la oportunidad de conocer a Dios por medio de su palabra. Y ellos te dicen, pero estoy bien. Es que no te estoy preguntando si estás bien o no, ¿verdad? Te estoy hablando de Jesús. Es que, y me han dicho, es que mira, estoy bien.
es que no te estoy preguntando eso, ¿sí? Si yo te preguntara cómo estás, pues ahí sí tu contestación va a ser bien. Pero no te pregunté, te estoy diciendo algo. Y muchos de nosotros, hermano, a veces pensamos, bueno, me dice que está bien, y ahí lo dejamos, ¿sí? Entonces, nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que, primero, hermanos, mantenernos siempre en la instrucción de nuestro Padre Celestial que nos está enseñando día tras día, hermanos. No debemos nosotros de retroceder en las instrucciones que Dios nos está enseñando. Fíjese bien, cuando Eva abrió los ojos, ¿qué mencionó ella cuando abrió los ojos? Y voy a decirlo así, abrió los ojos después de que comió. Oye, la segunda fuente que vino a decirme que no iba a morir, es cierto, no morí, es cierto. Y cuando le da de comer a su marido, el marido, pues también, yo creo que en su momento dijo, oye, es cierto, no pasó nada. Pero Jehová aún no les hablaba. Es como nosotros, hacemos algo indebido y tú dices, no pasó nada, mi amor. No pasó nada, hijo. Mira, y nos fue bien. Pero el día que viene la voz de Jehová a hablarnos, empiezan a pasar cosas. Cuando ellos se dieron cuenta de que no pasó nada, dijeron ellos, no morí. Y al momento de que les habló Jehová, ¿qué hicieron ellos? Corrieron a esconderse. Y Jehová ya sabía dónde estaban, pero él quería escuchar a Adán, porque Adán es el que le hablaba. Adán. Él sabía dónde estaba, pero Adán se escondió. ¿Por qué? Se dio cuenta que desobedeció. Y al momento de que él responde a Jehová, le dice, es que estaba desnudo y me escondí. Jehová pronto le dice, ¿quién te dijo semejante cosa? El ser humano, hermano, de esta generación está siendo muy frágil en su fe, muy frágil. Y quiero que vayamos a ver un pasaje, hermanos, de la fragilidad que hay en nosotros como seres humanos. Vaya al libro de Éxodo. Dice la Biblia, hermano, Éxodo 32. Yo se lo voy a leer, ahí me sigue con su vista. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No pierda esa cita y váyase al capítulo de Romanos. Nosotros como seres humanos, hermanos, somos muy desesperados, pero la Biblia nos habla y nos exhorta que tengamos paciencia. Y la paciencia va a venir cuando nuestra vida tenga paz, y la paz va a venir cuando nosotros estemos en Cristo. Y al venir la paz y venir la paciencia, hermano, va a venir un dominio propio, porque Dios nos va a dar ese dominio propio, para que no estemos desesperados. Así que el versículo número que sigue, hermanos, que es el 23, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Me regreso a Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué haya pasado con él. Yéndome a esta historia, hermano, del Éxodo, del capítulo 32, usted sabe que él estaba con Jehová y Jehová le estaba escribiendo las tablas. Entonces le estaba escribiendo en este pasaje, nos dice la palabra de Dios, y dice, ¿qué tardó? Usted sabe que cuando uno va con Dios, debe ir, ahora sí que
sin tiempo limitado, ¿ah? O sea, Señor, aquí estoy, Padre, y por eso dice la palabra de Dios que lo busquemos, ¿sí?, en la intimidad. ¿Por qué? Porque vamos a ir un tiempo desmedido. Yo voy a ir a buscar al Señor, me voy a postrar ahí en ese lugar que Dios nos ha permitido y voy a estar con Él platicando. Desmedido el tiempo. Moisés fue a estar a esa montaña con Jehová y Jehová empezó a escribirle los mandamientos. El pueblo, hermano, se desesperó y como estaba siendo enseñado desde sus antepasados de Jehová, de un Dios, dijo: háganos dioses que vayan en pos de nosotros, que sí estén con nosotros, porque de este Moisés ya no sabemos nada, ya no bajó, a lo mejor ya murió allá arriba y nosotros aquí esperando. Hoy en estos tiempos, hermanos, y aquí el libro de Romanos nos habla que en su sabiduría se hicieron necios y bajo esa necedad tomaron una decisión, ¿sí? Tomaron una decisión. Todos nosotros, hermanos, que hemos venido por nuestros antepasados del catolicismo, de ahí nosotros sabemos que hay demasiados idolatría. Hay muchos dioses, hay muchos santos ahí. Y todos los que venimos de ese lugar, hermanos, cuando venimos a Cristo y cuando muchos vienen por un temor, la pregunta siempre es: oye, ¿y entonces ya no voy a adorar a esos santos ahora en esta iglesia? No. ¿Por qué? Y te llevan a estos pasajes, mostrándote que solamente hay un Dios, nada más. Pero en la necedad del hombre, hicieron dioses de aves, cuadrúpedos, y los hicieron con manos de hombre a su imagen, y se los pusieron que los adoraran. El pueblo de Israel se desesperó, hermanos, y dijeron: este no va a bajar. Fueron con el sacerdote y le dijeron: haznos un Dios. Y le hicieron un Dios, un becerro de oro. Su desesperación los llevó, hermanos, a una ejecución de parte de Jehová. Dios, hermanos, sigue anunciándonos por medio de este capítulo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios, hermanos, sabe que los ojos de los hombres van a llegar a ser abiertos algún día. Y sabe que estamos expuestos a esto, hermanos. Nuestros padres nos decían cuando estábamos pequeños y hacían los cultos en la casa, decía: me gustaría que esto siempre fuese así, hijos. Siempre haciendo cultos, siempre estar glorificando a Dios. No me gustaría que crecieran, porque al crecer ustedes se van a ir y les va a estar tentando el mundo todos los días. Ahorita están bajo nuestro resguardo, pero el día de mañana ustedes van a crecer, se van a casar, van a tener hijos. Y de ellos nos aconsejaban: a mí me gustaría que siguieran el camino de Dios. Y esas mismas instrucciones, hermano, con mis hijos yo lo he hecho igual. Miren, así nos decían a nosotros y hemos visto y hemos encontrado la paz de Dios. O sea, a ustedes ahora, siguiente generación, tienen que hacer lo mismo para que los hijos de sus hijos también puedan encontrar ese aliento de parte de Dios. Y el Señor, hermanos, en este versículo dice: los entregó a su inmundicia porque sus deseos eran malos. La gente, hermanos, se cierra por completo y decide seguir el pecado. Versículo número 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a sus pecados que en su corazón había, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios sabe, hermanos, que el ser humano, hermanos, una vez que está sin Dios, es una persona sin un capitán, sin un líder que lo esté guiando, sin la guianza de parte de Dios, que es su palabra. Entonces, lo único que va a estar haciendo es caminar sin órbita. Y va a agarrar este camino porque a él le va a parecer bien. O porque va a estudiar grandes filósofos de la letra, grandes astrónomos, y va a decir: por aquí, ellos son grandes, por aquí. Y no va a reconocer a Dios. Y se vuelve a presentar la historia nuevamente. Entonces, hermanos, por eso mismo,
Dios nos habla en este pasaje que los entregó completamente a sus pecados, a sus maldades, a sus necedades, hermano, porque se quedaron cerradas sus corazones, quedaron cerradas sus mentes. Y por eso, hermanos, una de las cosas que nos habla en su palabra es lo siguiente. Versículo número 29. Estando atestados toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Esta misma maldad, hermanos, fíjese bien, hay mucho pueblo de Dios que dice, el pecado que entró por el ser humano, dicen, bueno, yo voy a la iglesia, ¿sí? Pero allá la gente afuera está en pecado. Pero en el trabajo, hermanos, conviven con ellos y le aceptan sus maldades, aceptan sus costumbres, conviven bajo sus costumbres, y dice la palabra de Dios, dice que eso también, hermanos, hay gente que participa de lo mismo. Entonces, hermanos, este versículo 32 encierra todos estos pasajes, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, sabiendo lo que la palabra de Dios dice, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. Hay dos partes, hermanos, el que lo hace y el que no le dice nada. El que le dice, está bien, pues hazlo, allá tú, pero compartes esa idea. Por eso mismo, hermanos, nosotros tenemos que llevar en nuestro corazón, hermanos, que aunque la humanidad, hermanos, entró por un Adán, como dice la Biblia, entró también por un hombre el sacrificio en la cruz del Calvario. Y este sacrificio, hermanos, es el que nos ha dado vida. Todos estamos muertos, porque dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, estamos en la muerte. Cuando viene Cristo, por eso nos habla en San Juan capítulo 3 de una nueva vida. ¿Por qué? Porque Dios nos da un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento, hermano, ahora en Cristo, por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, somos unas personas nuevas. Y unas personas nuevas, hermanos, está guiado por la fuente que nos dio vida. La otra fuente, hermanos, es la que nosotros tenemos que resistir. Dice la palabra de Dios, resistir al diablo, él se va a oír. ¿Pero qué tienes que hacer? Resistirlo. No dice que te pelees con él, ni que te armes para levantarte en armas con él. Eso no dice la Biblia. Le dice, resístelo. Y él se va a ir. Y para resistir, hermano, nosotros tenemos que estar preparados con las instrucciones correctas que Dios nos da en su palabra para poder resistir. Y él huya de nuestra presencia. Y para eso, hermanos, quiero que usted escuche. Escribí varios proverbios y quiero que los escuche. El sabio obedece lo que se le manda. El necio no para de hablar y se mete en problemas. Los que son sabios atesoran sus conocimientos, pero cuando los insensatos o necios hablan, se meten en problemas y en peligros. Los labios del justo ayudan a mucha gente. Los insensatos o necios mueren por su torpeza. La tormenta pasa y el perverso desaparece, pero el justo permanece fuerte para siempre.
El respeto al Señor alarga la vida. A los perversos se le acortan los años. El fruto de los justos es alegría. A los perversos los espera la ruina. El Señor protege al que cumple sus mandamientos, pero destruye a los que practican el mal. Versículo 18 que les leí ahorita, hermanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nosotros, hermanos, tenemos que dejar la palabra de Dios en todo lo que esté a nuestro alrededor, hijos, familiares, vecinos, dejar la palabra de Dios. Y dice este pasaje que la ira de Dios está contra los otros que están alrededor, que están impidiendo que la verdad sea ejercida en ese corazón. ¿Y cómo es esto, hermanos? Bueno, en muchas familias no todos son cristianos. Y tal vez hay un papá, pasalón, ¿verdad? Sí, mija, así póngase y así vístase. No pasa nada. Cuando sabemos que sí puede pasar. Sí, mijo, ándese con esos de las motos, ahí ande, mijo. Ahí ande, mijo. Usted nomás no haga nada malo, No, papá. Bueno, ahí ande. Sabemos que esas acciones algún día traerán sus consecuencias. Y las consecuencias, hermano, otra vez, son inesperadas a veces para muchos. Dicen, yo no esperaba esto. Entonces, ¿por qué tomaste esa acción? Yo no quería esto. ¿Por qué decidiste hacerlo así entonces? Amén. Entonces, hermano, una de las cosas que nosotros estamos viendo cada día en la palabra de Dios y por medio de estos proverbios, para que lo note ahí, son proverbios del capítulo 10, para que él los vea en su casa. El Señor protege al que cumple sus mandamientos, pero destruye a los que practican el mal. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos tienen corta vida, corta sus años, y los que están en el Señor prevalecen para siempre. Por eso es venir a reconocer cada día a Dios, hermanos, por su gran misericordia. Primera de Juan dice, porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Pero, ¿sobre cuáles? Sobre todos aquellos que son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que han tenido el reconocimiento con el Señor de que somos pecadores y que necesitamos de Dios en nuestra vida. Reconociendo lo que hizo en la cruz del Calvario el Señor, y el Señor nos hace nuevas vidas y ahí nos hace hijos de Dios. Así es que de todas estas cosas, hermano, que están estas fuentes a diario, todos los días, está tratando de mandarnos señales a nuestras vidas, tratando de opacar las instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra. Dice Primera de Juan, todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. ¿Cómo lo va a vencer? ¿Le va a hacer guerra? No, dice, nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra fe es algo o es la certeza de lo que no ves, pero es la convicción de lo que no esperas. Así que, ¿has visto a Dios? No. ¿Y por qué le haces caso? Porque le creo. ¿A poco tú crees que murió en la cruz del Calvario por todos? La Biblia dice. ¿Y tú le crees a la Biblia? Sí. Pero no la han actualizado. No necesita ser actualizada. Él es, dice la palabra de Dios, que Él es pasado, presente y futuro. Y dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso yo lo creo. Entonces, de ahí para allá no me voy a mover, porque eso lo creo. Y he platicado en varias ocasiones este pasaje, pero es concernente a la palabra de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios es la que nos hace explotar la fe en nuestras vidas. Cuando uno lo pone a leer la Biblia a esa otra persona, hermanos, lo hace de tal forma que borre esto que está entrando a su cabeza y que escuche lo que está diciendo. Una vez me decía uno,
oye, es que yo soy muy devoto de San Judas Tadeo. Y ya en broma le decía, bueno, ¿y ese de dónde es? ¿De qué pueblo? No, es un santo, Salvador. Bueno, es que tú eres cristiano, por eso no sabes. Te haces el que no sabes, ¿verdad? Porque quieres indagar con ellos y platicar. Entonces le digo yo, y dime por qué es un santo. Me dice, no, pues no sé, el padre. Le digo, bueno. Dice, bueno, pero ustedes, ¿por qué no los quieren? Le dije, no, pues si no es que no los quiera, le dije. La Biblia me dice que no. ¿Pero por qué? Pues es que, le dije, mira, Dios me ha dado la oportunidad de ver la Biblia católica y la Biblia que tenemos, le dije. Entonces, viendo la Biblia, yo le enseñaba, le digo, mira, lee aquí el Éxodo 20. Dice, no te harás imagen, no adorarás a otro Dios más que a Jehová. Ahora sí, ¿lo leíste? Sí. ¿Es que no lo puedo creer? No, ni yo lo creía hace muchos años. Es que esto es tu Biblia. Y esa ocasión le dije, bueno, vamos a conseguir una católica. La conseguimos. Le dije, ahora léelo en tu católica. Pero no sé dónde viene, dice, porque pues no la agarro. No, búscalo, está igual en el Éxodo 20. Ah, bueno, agarra la Biblia católica y la vuelve a leer. Y vuelve a leer el mismo pasaje y dice, no adorarás a otro Dios, no te harás imagen. Y se enoja y pone la Biblia ahí. El Padre nos ha mentido siempre. Dije, pues sí. Es que no puedo creerlo. Dice, esta es nuestra Biblia, dice. ¿Por qué no nos ha dicho eso? Porque te está diciendo que no vas a morir. Entonces va a ocultar la verdad. Romanos dice, que Dios está indignado con aquellos que evitan que la verdad entre a tu corazón. Así que cuando usted está dando el evangelio a alguien y algún familiar ahí al lado, papá, primo, tío, vecino, quien sea, y se oponga a lo que usted está diciendo y que usted le está dando el mensaje a alguien más y el de al lado le diga, no te creas, de la vecina, te va a platicar los cuentos, usted dígale, mira, Dios nos ama a todos por igual, pero dice aquí en este libro que su ira desde los cielos está sobre aquellos que impiden que la verdad entre a su corazón. Y si tú vas a ser uno de ellos, ten cuidado. La ira de Dios puede venir sobre ti. Mejor doblega tu corazón. Y te invito que dejes que Dios entre a tu corazón también. Nosotros a veces pensamos, hermano, que el ser humano hace las cosas porque no las conoce. Y mucha gente sí lo hace así. Pero mucha gente lo hace, hermanos, porque ha escuchado otra fuente y piensa que esa es la correcta. Ese es el problema. Para terminar, hace un par de años platicaba con unos hermanos, después de todo lo que ha pasado aquí en Juárez, con estas doctrinas nuevas que han entrado y todo lo que es problemas, olas eclesiásticas, hermanos, que se han desprendido. Me decía un hermano, ¿sabes que hay como 100 hermanos que se están juntando? Me dice, pero no tienen pastor. Y yo le digo, ¿y por qué no tienen pastor? Me dice, bueno, es que pues nadie se quiere que pone de pastor. Dicen que mejor así están bien. Le digo, ¿tú sabes que una iglesia sin pastor va a ser un desorden? Me dice, no, pues ya todos son adultos. Le digo, sí, pregúntale a un pastor de ovejas y dile que las suelte solas y te va a decir, no, se van a destruir. Eso mismo va a pasar. Se van a destruir. Porque cada cabeza hay un pensamiento. Y si no hay uno que esté conduciéndolos por medio de la palabra de Dios, se van a destruir. ¿Sí? Porque así usted se puede levantar, mi hermana, y me puede decir, hermano, pero es que yo como quiera voy a ir a pedir Halloween, hermano. Bueno, está bien, hermana, pero mire, la Biblia dice esto. Y ya la hermana se va a ir pensando, híjole, sí es cierto lo que dice, que no. Y el hermano allá atrás me dice, hermano, pues vamos a levantar al niño. Porque pues todo le hacemos, ¿verdad? Mi abuelita, y lo hemos hecho hasta la fecha. Hermano, mire, la Biblia dice esto, ¿verdad? Ya usted sabe si lo hace. Y se va. Imagínate que no hay nadie, pues entre ellos mismos se van a apoyar. Está bien, vamos todos con el hermano para que levantar el niño. Y ya cantamos unas alabanzas ahí a Dios. Porque su religiosidad van a pensar que está bien. Está bien, hermana, ¿y cómo vamos a ir vestidos de Halloween? No, pues de ángeles, pues para no ir en contra de lo que la Biblia enseña.
Ah, muy bien, entonces toda la iglesia vamos a celebrar el Halloween. ¿Por qué? Porque no hay una persona que está siendo como interventor o como portavoz de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es bien importante, hermanos, nuestra condición espiritual. Nuestra condición espiritual, hermano, siempre va a estar de un hilo, porque siempre está otra fuente más diciéndole qué haga o qué deje de hacer. Siempre, hermanos. Los que trabajan la lingüística dicen que en el cerebro hay millones y millones de pensamientos que navegan por todo el cerebro. Y que tú como ser humano decides cuál tomar. Y ese que tomaste es la acción que tú haces. Y esa acción te va a dar un resultado. Amén. El ejemplo que siempre pongo en el invierno es, hermano, si ya sabe que hace frío, ¿por qué no viene tapado? El otro domingo no vino porque está enfermo ya. Es algo claro, pero decidimos otra cosa. Amén. Y esa parte, hermano, es la que nosotros tenemos que poner en práctica. Su palabra tiene que ir sobre todas las cosas, hermano. Todas las cosas. Y si esas cosas, hermano, que son la verdad, incomoda, nosotros solamente tenemos que apegarnos a Dios. Dios, hermanos, es el que nos va a dar la felicidad, Él es el que nos va a dar amor, es el que nos va a dar el camino, es el que nos va a dar la paz, es el que nos va a dar la paciencia, ¿sí? Y dice la Biblia que nos va a dar vida eterna. Así que es la única fuente que tenemos vida eterna. Es la única fuente que tenemos la salvación. Es la única fuente donde vamos a encontrar la verdad. No va a haber